En este capítulo de Cerrá el Puño hablamos con Ceci. Es una joven militante de Viernes por el Futuro. Además, desde hace varios años trabaja en Más Río, Menos Basura y es estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental. Ella nos cuenta de su activismo, de cómo repercute nuestra alimentación en el medio ambiente, de lo que pasa con la industria agroganadera y nos explica algunos conceptos que seguramente no teníamos tan claros. Yo empecé con una dieta vegetariana hace 13 años. Ajá, hace un montón. Sí. ¿En tu casa ya eran vegetarianos? No, nadie. Así que fue todo un ¿Y por qué tema. arrancás con eso? En realidad yo empecé por un tema de antiespecismo. Ajá. Y siempre me gustaron los animales y de sensibilidad frente a todo lo que es la industria alrededor de la carne. Que tiene sus impactos ambientales, que es algo que a mí también me importa mucho desde siempre, pero también lo veía desde el lado de la empatía con otros seres vivos que no son humanos. Sí. Entonces yo tenía 14 años cuando empecé, o sea, fue de un día para el otro, en verdad, que yo empecé a buscar tener acceso a internet, porque en casa a los 8 años me empezó a incomodar comer la milanesa. Claro, sí. Pero mi mamá me decía, bueno, es comida, vos comelo. Es que me parece que ahí hay como una falta de información, como que cuando sos chico nadie te explica que eso es un animal muerto, entonces ahí está como esa cosa de decidir. Sí, hay como un tabú. Sí, no se dice. Sí, no se explica, bueno, y así como tantos temas hay que no se hablan y que son importantes de abordar. Tal cual. Pero seguramente que si a un niño le decís que eso es un animal muerto, va a decidir no comerlo. Exactamente, sí, es una cuestión también cultural, sin duda. La alimentación. Entonces, bueno, cuando empecé a tener acceso a internet y a informarme por otras vías, empecé a entender cómo era todo el sistema y dije, yo con esto no estoy de acuerdo, no puedo ser cómplice de lo que está pasando, por más que yo no lo vea, porque yo no vivo en el campo, vivo en una ciudad donde no tenemos ese contacto directo con los animales, tampoco vemos porque de hecho... Bueno, con ese animal, ¿a qué te refieres? Con las vacas, los pollos a lo mejor, pero sí tenemos contacto con un perro, con un gato. Claro, exactamente. Paul McCartney decía que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todo el mundo sería vegano, vegetariano. Sí, sin duda. Y sí. O que si cada uno matase al animal que fuese a comer también, ninguno se animaría. Exactamente. Sí, en ese sentido creo que nos falta empatía también por desconocimiento. O muchas personas te dicen, no, yo esto no lo quiero saber. Si pasa, yo no lo quiero ver. Que es un poco un negacionismo. De no querer ver algo que sabés que después te va a hacer replantearte tus propias formas de hacer las cosas. Y estamos hablando de esto que es especismo, pero se puede extrapolar a un montón de problemáticas. Claro. Creo que también estamos en una época en la que nos estamos haciendo cargo de un montón de cosas que eran construcciones sociales y que se van rompiendo y se van cayendo por su propio peso. Entonces esta es una más de todas ellas. Sí, una desconstrucción. Totalmente. Sí, sin duda. Sí, totalmente. Y bueno, no es casualidad también que estudies algo que tiene que ver con esto, que seas activista también. Sí, totalmente. ¿Querés contarnos de eso? Sí, bueno, yo comencé a estudiar ingeniería ambiental porque sentía que todo lo que a mí me incomodaba desde el punto de vista de nuestros impactos ambientales como sociedad, lo quería tomar de una forma responsable y además conociendo los fundamentos de todo, de todas las problemáticas ambientales. Y bueno, y el activismo creo que me nació solo, de decir, voy a tomar las riendas de esto desde donde puedo. Yo comencé a trabajar en la línea de plásticos ya hace varios años, con Más Río, Menos Basura. También estuve con proteccionistas animales. Ah, mirá, qué lindo. Rescatando animalitos de la calle, que es un trabajo bastante... ¿Y qué les daba tránsito?
Sí, exactamente. Les daba tránsito, mamadera, todo. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Sí. Y con el tema de los plásticos, bueno, colaborando con Más Río Menos Basura. ¿Que eso es un proyecto de quién? Eso es un colectivo de ONGs e instituciones que una vez al año hacen una recolección de todos los residuos que se encuentran en las márgenes del río Paraná, ya sea del lado de la ciudad o enfrente. Y no solamente hacen la recolección, sino que se analiza todo lo que se encuentra. Entonces, bueno, armamos planillas para ver qué elementos son los que más aparecen y cuáles son los productores que hacen esos elementos. Claro. Porque eso es muy importante. Hay una ley que no se pudo promulgar, que es la de responsabilidad extendida del productor. Ajá. Entonces, lo que... O sea, que no estamos hablando de residuo que puede ir cualquier persona que va al parque y se termina en el río. Estamos hablando... Sí, estamos hablando de eso, de extender la responsabilidad, sacarle la responsabilidad un poco al ciudadano, que ya es como una cuestión voluntaria de dónde lo tiro, y darle esa responsabilidad al que produce la botella, por ejemplo, la botella de gaseosa. Entonces, de esa manera... los productores podrían, se verían obligados a cambiar la forma de producir sus envases para que precisamente no terminen contaminando los ecosistemas. Así que bueno, esa es una de las ONGs con las que yo estoy colaborando. De hecho, el mes que viene es la recolección anual. Ajá. Así que estamos en todas esas instancias. ¿Y después a qué conclusiones llegan con eso? Bueno, lo que se hace es un informe mostrando, casualmente, los plásticos son los más recurrentes, los que más aparecen, y los plásticos de un solo uso son los que más contaminan nuestro río. Es muy curioso porque... ¿Cuáles serían los de un solo uso? Los envoltorios. Exactamente. Y ahí volvemos a hablar de alimentación. Claro. Envoltorios. Envoltorios de comida. Tiene que ver con lo que nosotros consumimos todos los días y que lo terminamos descartando porque así está pensado, de esa manera está hecho. Y bueno, y por eso vuelvo a lo que estábamos hablando, la dieta que yo adopto, que es una alimentación basada en plantas, no solamente toma esto del veganismo y el vegetarianismo, de eliminar la carne, los productos de origen animal en distinta medida, pero productos de origen animal, y alimentarse a partir de vegetales, frutas, legumbres, cereales, sino que también tiene una filosofía de abandonar los ultraprocesados. Ajá. Y de consumir localmente. Consumir localmente es fundamental para evitar la huella de carbono. Pero cuando vos reducís el consumo de ultraprocesados, también estás evitando todo ese packaging innecesario que termina contaminando nuestros ecosistemas y que no tienen una disposición real. Nosotros desde el activismo en contra de los plásticos siempre decimos lo mejor es primero rechazar y reducir. Reciclar tiene que ser la última opción dentro de... Está bueno que aclares eso, porque uno pensaría que sí, que reciclar es como no pasa nada, ya está, vuelve ahí, se vuelve a hacer. Claro, sí, ya no hay tiempo como para reciclar, y aparte en lo que es plástico... ¿A qué te referís con que no hay tiempo? No hay tiempo porque en realidad el proceso de reciclado conlleva un gasto energético. Ajá. Indefectiblemente. Y en todo el panorama en el que nosotros estamos de calentamiento global, si seguimos apuntando a consumir y reciclar un 9% de lo que estamos consumiendo, todo esto se sigue acumulando. Los primeros plásticos que se inventaron en el siglo pasado siguen estando en el ambiente. Entonces ya no hay tiempo. Dejemos los plásticos que tenemos y no sigamos produciendo nuevos plásticos vírgenes porque... precisamente nos van a terminar tapando
en el ambiente, sí. Ceci, bueno, vos recién hablabas de cambio climático o de calentamiento global. Es algo que escuchamos todo el tiempo, calentamiento global, el carbono cero, gases de efecto invernadero. ¿Qué es todo eso? Ay, sí, es un montón de información, ¿no? Sí, que circula, pero por ahí, si vos no sos una persona interesada específicamente por ese tema, que te pongas a investigar y todo eso, son términos que se usan y que no sabemos bien de dónde vienen. Claro, y lo importante que es que todos lo entendamos, el concepto. Bueno, yo estoy participando de Viernes por el Futuro, que es el movimiento que comienza Greta en Suecia. Vamos a explicar quién es Greta también. ¿Querés hacerlo? Sí, Greta. Es muy joven. ¿Cuántos años tiene? Greta ahora tiene 16 años. Mirá, muy joven. Chica. Yo pensé que tenía 17, 18, pero 16, muy pibita, Sí, Greta comienza a hacer huelgas en su ciudad, en Estocolmo, delante del Parlamento, faltando todos los viernes a la escuela, bajo el lineamiento de que por qué estudiar si nuestro futuro en realidad está en juego. Que no va a haber un futuro para el cual prepararse, para el cual estudiar, lo cual filosóficamente es bastante fuerte. Sí, claro. Creo que no todos dimensionamos las cosas de esa manera. Y bueno, de esa manera ella se hizo conocida a nivel internacional y comenzó todo un movimiento de huelgas estudiantiles en distintas ciudades, capitales del mundo, ciudades en general, donde los jóvenes, los estudiantes, las generaciones futuras son las que están manifestando a las autoridades y a los tomadores de decisiones, que suelen ser personas de otras generaciones, de guarda, porque... Bueno, o sea, presidentes de todo el mundo hablando de ella. Exactamente, sí, y enojadísimos, más de uno. Hubo toda una línea de haters. Y muy de esta cuestión de, ¿alguien le explicó a esta nena cómo son las cosas, no? O sea, medio entre comillas, no digo esto, pero fue, claro, como una cosa de la nenita esta, ¿alguien le explicó? Sí. No, increíble lo que hace ella. Sí. Y los discursos que vi, no sé si habré visto todos, supongo que no, pero los pocos que vi, digamos, son muy cortos y concisos. Sí, exacto. Sí, ella tiene una forma muy clara de explicar esto en términos, como vos me decías, que todo el mundo lo entienda. Y para volver a tu pregunta, el calentamiento global es un proceso que sí es natural, que consiste en mantener la temperatura del planeta a través de la absorción de energía por determinadas sustancias que están naturalmente en la atmósfera. Esto sí es cierto. Muchas personas que están en contra del calentamiento global o que pregonan en contra del calentamiento global se basan en esto. Pero ojo, porque estas sustancias sí se encuentran naturalmente, sí se generan naturalmente, pero a partir de la revolución industrial se empezaron a generar en una forma exponencial. Entonces, al tener más sustancias, como pueden ser el metano, el dióxido de carbono, que son los que más se mencionan, al tener más en la atmósfera se retiene más calor también y eso hace que cambien las temperaturas a nivel global. Nosotros a nivel local lo estamos experimentando, que son veranos más calurosos, hay más humedad, ya no hay tantas estaciones marcadas. Inclusive esto tiene impactos. Yo vengo de hacer una capacitación en la UNR de Medicina. Ellos nos decían que los médicos ya están estudiando cómo va a haber distintas epidemias que van a empezar a afectar a lugares donde antes no. Claro. Por ejemplo, el dengue que llegó a nuestra región precisamente por el aumento de la temperatura. Antes no era esta la región, sino que era más hacia el norte, la zona endémica del dengue. Así que todo esto nos termina afectando de una forma directa que quizás nos cuesta asemejarlo. Vos decías recién, esto arranca con la revolución industrial, pero digamos, ¿qué pasa con la industria agroganadera? Bueno, eso es todo un tema, porque de hecho dentro de lo que es nuestro inventario de gases de efecto invernadero en Argentina, la industria agropecuaria es la segunda mayor emisora de gases de efecto invernadero, después de las industrias. Y esto tiene dos cuestiones. Una en cuanto a la producción de
bovino. A mí me cuesta decir producción porque no pienso al animal como algo que se produzca, pero que haya vacas. Las vacas generan gases de efecto invernadero. Pero también si nosotros hablamos de la producción agrícola, dentro de nuestra región también predomina un modelo de monocultivo, principalmente de soja. De soja, sí. Esto hace que se genere un cambio del uso del suelo. Entonces nosotros estamos transformando ecosistemas enteros para hacer todo lo mismo en grandes extensiones del territorio. Acá en Santa Fe es clarísimo. Uno ve una imagen satelital y son todas cuadrículas. En la naturaleza las cuadrículas no existen. Mientras más diverso sea, más rico es el ecosistema. Y bueno, lo que estamos haciendo es destruir esa diversidad que tiene una función importantísima en la captación de dióxido de carbono de la atmósfera. Las plantas son el principal transformador de dióxido de carbono en oxígeno, que es lo que nosotros estamos necesitando. A mí por ahí me da risa porque salen algunos artículos en Alemania se creó una máquina para transformar dióxido de carbono en oxígeno. Eso lo hacen las plantas, no hace falta que hagamos ninguna máquina. Una máquina para eso, exacto. Hace falta valorar los ecosistemas autóctonos y eso creo que es muy importante porque también salieron algunas ideas de vamos a traer el árbol de Indonesia que retiene más dióxido de carbono que otro. Y también hay que tener cuidado cuando traemos especies exóticas, las queremos sembrar sin ningún tipo de criterio. Es mejor siempre proteger lo autóctono, que va a ser lo más adecuado para el lugar en el que estamos ubicados. acá estamos hablando por sobre todas cosas de la tierra. Y con el agua también pasan cosas. Con el agua también. Nosotros acá en la ciudad de Rosario estamos frente de uno de los más grandes humedales del mundo. Toda la zona de Delta también es un gran captador de dióxido de carbono y el recurso hídrico acá debería ser mucho más cuidado de lo que se está haciendo. Realmente a futuro vamos a tener problemas con el agua, no por cuánta agua exista, porque la materia se mantiene, sino que hay una conservación de la materia, sino que vamos a tener mala calidad de agua por la contaminación, precisamente. Acá en nuestra zona tenemos muchísimas industrias que tienen salidas al río clandestinas o no sé si hay realmente algún control, pero que se sabe y no se hace nada al respecto. Ni que hablar del puerto y los barcos que pasan y muchas veces tienen pérdidas. Y llevado también a la industria agroganadera es el consumo que genera las vacas o criar animales para eso, más la alimentación, ¿no? Sí, exactamente. Que además, también un poco criticando el consumo de carne y la producción de carne, nosotros estamos produciendo granos para darles de comer a los animales que después nos vamos a comer. Eso es una huella de carbono tremenda y un impacto a los ecosistemas muy grande. ¿Se puede ser ambientalista y comer carne? Ay, qué pregunta, qué buena pregunta. No quiero herir susceptibilidades, por supuesto. Yo creo que es muy importante replantearse y hacer las cosas a conciencia. Entonces yo creo que cuando uno empieza a replantearse las cosas y a reflexionar, viene solo. Yo no soy de las personas que anda por la vida señalando a nadie. No pasa por ahí tampoco, pero exactamente. Abramos esa pregunta. Pero considero que tarde o temprano, indefectiblemente, si estás en el activismo ambiental y si te interesa conocer sobre especismo, por ejemplo, indefectiblemente va a ser una elección que vas a tomar tarde o temprano. Nosotros en el grupo tenemos estas discusiones muchas veces, pero siempre tratamos de hablarlo desde el respeto y sin que nadie se sienta
excluido, porque bueno, uno tiene que también entender el contexto en el que está cada uno. Muchas veces nos dicen, qué sé yo, una chica o chico de 16, 17 años que vive con su familia, muchas veces no tiene la posibilidad de elegir o le cuesta hacerle entender a la familia. A mí me pasó en carne propia. Yo cuando me hice vegetariana fue un escándalo a nivel familiar. Así que yo entiendo que bueno, que hay muchas cuestiones alrededor de lo que es la alimentación. Yo hoy por hoy ya soy adulta y lo puedo elegir y puedo elegir qué comer. Y si salgo afuera puedo elegir esto sí, esto no lo como. Claro. Pero bueno, también en la adolescencia, que uno está un poco más influenciado por los amigos, la compañía, muchas veces pasa que tenés miedo de decir que no comes algo por quedar fuera, claro, por ser criticado. Entonces eso también hay que tenerlo en consideración. Pero bueno, si eso va evolucionando y si uno va entendiendo qué es lo que quiere y se manifiesta por eso, yo creo que la tendencia es siempre hacia el veganismo, vegetarianismo, en líneas generales. Sí, además hablemos de veganismo como movimiento social, político, Ni moral, no tanto por la dieta tampoco. Ni hablar, sí, totalmente. Y yo creo que también ese es uno de los puntos por los cuales son tan atacados. Se ataca el movimiento, se ataca sus fundamentos, se ridiculiza de una forma súper injusta. Bueno, que fue un poco lo que pasó en la rural, lamentable. ¿Qué fue lo que pasó? En la rural lo que ocurrió fue que varios manifestantes por el veganismo entraron con carteles al evento y bueno, y fueron atacados por personas a caballo, con látigos, no sé. La verdad es que parecía algo de otro siglo. Así que bueno, creo que es una de las razones por las cuales se los ataca, es porque hay ciertos sectores que ven atacados sus intereses. Uh-huh. No podemos dejar de lado que Argentina es exportador de carne, claro, a nivel mundial. De soja, exactamente. Hay un montón de intereses que se ven involucrados. Y además es un movimiento que va a la moral de la persona. Y muchas personas no están preparadas para recibir ese tipo de reflexión o de autocrítica. Entonces la forma de responder es mediante la agresividad. Pero bueno, yo creo que también vamos a ir avanzando en ese sentido. Poco a poco vamos ganando un poco más de terreno y siempre desde el respeto. Sí, sin duda. Ceci, ¿no te parece a veces un poco pretencioso plantear estas cosas o tratar de que la gente se replantee sobre estas cosas cuando todavía hay tanta discriminación, tanta violencia entre nosotras mismas? Sí, en realidad yo creo que una cosa lleva a la otra, que como hablábamos antes, termina siendo una deconstrucción más dentro de un montón de complejidades a nivel social. Yo creo que el activismo vegetariano, vegano, es muy inclusivo, más allá de lo que muchas veces se critica, de que es algo exclusivo para una cierta casta social. Yo creo todo lo contrario, no hay nada más accesible que los alimentos de la tierra y a nivel local. Si es pretencioso, yo considero que no, que es solo cuestión de dejar de lado esto que decíamos del el ego propio, o mirar un poquito más allá de lo que crecimos, claro, de lo que se nos impuso de alguna manera. Vivimos viendo propagandas en todos lados. Yo venía para acá y escuchaba una propaganda de hamburguesas. Entonces vivimos atacados en eso y es un poco salirse de esa caja y empezar a elegir realmente con lo que estamos de acuerdo y con lo que estamos cómodos. Y para concientizar, ¿qué dirías?
Para concientizar, ¿desde lo personal? Sí, o desde... de lo que vos quieras, de lo profesional, la militancia, de lo personal. Bien, bueno, volviendo un poco a las R's que hablábamos antes, aplicadas a los plásticos, yo creo que se puede aplicar a todo, en verdad. Siempre repensar las formas en que hacemos las cosas, en todos los aspectos de la vida, en la alimentación. Yo, como te decía, comencé siendo vegetariana y hoy en día me siento más cómoda con una alimentación basada en plantas, pero porque precisamente pensé en ir más allá, porque uno puede ser vegetariano pero estar comiendo ultraprocesados todo el tiempo, o estar consumiendo soja todo el tiempo. Lo mismo con el veganismo, estoy comiendo tofu todos los días, con soja transgénica, con un modelo que está destruyendo ecosistemas autóctonos. Entonces, repensar e informarse creo que va de la mano. Ser curiosos y preguntarse de dónde viene esto, por qué yo lo tengo ahora expuesto de esta manera. Cuando vemos mucha propaganda, muchos colores, siempre luz de alerta. La mayoría de los ultraprocesados tienen un montón de aditivos, un montón de químicos que nos hacen mal. Entonces, también ahí incluimos todo lo que tiene que ver con la nutrición y con la salud. Somos lo que comemos y creo que ahí es muy importante poder informarse, poder conocer, porque ya nos afecta en forma directa a nuestra salud. No, yo creo que esa sería la mayor recomendación que yo puedo llegar a transmitir. Repensar desde la alimentación, desde cómo nos vestimos, cómo nos trasladamos, porque tuvimos un montón de imposiciones o cosas que hacemos un poco por inercia, y está bueno romper un poco esa estructura y empezar a elegir para realmente poder ser libres de elegir. No sé si es algo que percibo yo o si vos también podés hacerlo. Es como en los medios no se da mucha visibilización a esta lucha, ¿no? Ay, no. ¿Por qué pasa eso? Precisamente yo, en lo personal, yo pienso que los medios no son imparciales, sino que hay un montón de intereses que hacen que digan las cosas de una manera u otra. Muy pocas veces he escuchado que hablen de estos temas responsablemente. Por lo general predomina el amarillismo o la fake news, como hace poco que se habló de un estudio donde madres veganas sí, tal cual, o nos dicen que ahorremos agua cuando nos vamos a duchar, como cuando en realidad para hacer 450 gramos de carne necesitas 9.500 litros de agua, que vos decís, ¿qué? Exactamente, sí, y es difícil luchar contra esa desinformación, porque implica que uno vaya y se informe realmente, y no todo el mundo tiene el tiempo para ir y chequear permanentemente toda la información. Entonces, siempre es mejor si uno puede hacer un trabajo de informarse en el día a día, en los casos ideales, considero yo. No sé, ¿vos qué opinas? Sí, estoy totalmente de acuerdo, y también creo que es una cuestión de tiempo, que si bien me doy cuenta de que hay cada vez más veganes, es una de las luchas que más en proceso está, de las actuales. Sí, real. Y forma parte de este momento histórico en el que estamos. Sí. Yo cuando me hice vegetariana en su momento, de más chica, no había opciones. En una carta en un bar no había opciones de nada. Todavía no las hay en muchas cartas. Sí, eso es verdad, todavía no, pero bueno, por lo menos mal que mal. La gente entiende lo que es un vegano y lo que es un vegetariano, como que entienden la diferencia. Falta mucho en cuanto a la deconstrucción alimentaria, de lo que yo te decía, los ultraprocesados. Que nos digan la opción vegana es fideos o una ensalada de lechuga y tomate, es un poco una falta de respeto. Sí que lo es. Sí, porque hay muchísimas más opciones que no están tenidas en cuenta. Pero bueno,
nos vamos haciendo cada vez más presentes y bueno, el mes que viene inclusive hay una marcha acá en la ciudad de Rosario. Creo que tiende un poco a informar y a buscar un lugar dentro de la sociedad. Yo, como te decía, sigo pensando que la razón por la cual se nos ridiculiza es por la incomodidad de escuchar una verdad que realmente estuvo ocultada durante muchísimas décadas. Es algo común, digamos, pasan todas las luchas y sobre todo Sí. cuando se arranca o cuando se está en proceso de eso. Tal cual. Se ridiculiza lo distinto, lo que no está bien, o salen algunos profesionales de la salud a decir que hace mal a la salud, que vamos a terminar todos enfermos, y no es así. Si uno está bien informado, a mí me pasó con una nutricionista en forma personal que me dijo: yo no te puedo atender. Y también ahí podemos hablar de cómo están educando a los nutricionistas, a los médicos que nos atienden en un consultorio. Claro. Si tienen las herramientas para poder acompañarnos. Porque a mí en ese momento lo que me pasó es que mi nutricionista me dejó de atender y yo quedé sola sin tener información, sin tener herramientas. Y obviamente que ahí sí pueden empezar a aparecer enfermedades, pero por el desconocimiento y por no saber cómo combinar los alimentos para aprovechar los nutrientes. Eso forma parte de un aprendizaje, pero no solamente para los veganos, vegetarianos, sino también para toda la sociedad. Todo el mundo debería saber cómo debería comer para evitar déficit de un montón de macronutrientes. Ahí está. Bueno, Ceci, gracias. Ay, bueno, gracias a vos, ha sido un placer. ¿Qué tal, amiguites? Aquí con ustedes una vez más Humanoide, en una nueva entrega de Humanoide Cocina, para que puedan realizar estas recetas en sus casas y agasajar a todo el mundo y que todos la pasen súper bomba. Hoy les traigo calabaza rellena con champiñones y cebolla. No saben lo que es esto, no falla nunca. Los ingredientes que vamos a usar son una calabaza grande o mediana, una cebolla grande, champiñones que pueden ser los que vienen en lata o los que te venden en la Verdu tipo en bandejita, que son mucho más ricos, por supuesto, queso roquefort o queso azul, y esto es opcional, nueces. Un poco de nueces picadas que le va a dar una crocancia súper. Arrancamos cortando la calabaza a la mitad, tipo a lo largo. Le sacamos las semillas y las mandamos en una bandeja para horno con un poco de aceite y sal arriba de cada mitad. Es importante siempre prender el horno media hora antes de cocinar, para que te cocine todo parejo y bien piola. Y mientras se cocina la calabaza, unos 40 minutos más o menos, vamos a hacer el relleno. Cortamos bien chica la cebolla, la salteamos con aceite y sal. Una vez que está bien dorada, le sumamos los champiñones, cortados o enteros, como te gusten más a ti, la verdad. Una vez que se cocinó todo, que está bien dorado, los mandamos a un recipiente para usar después. Pasado el tiempo, sacamos la calabaza del horno y la pinchamos. Y si está bien blanda, es porque ya está lista para trabajarla. Con mucho cuidado y sin romperla, vamos sacando el interior relleno, digamos, de la calabaza con una cuchara y o tenedor. Y a esto se lo sumamos a la cebolla y los champiñones que teníamos en el recipiente. Mezclamos bien esta especie de puré y ahí le mandamos el queso roquefort o queso azul y las nueces. No sabés cómo queda esta mezcla, una locura. Cuando tenemos todo ya bien integrado, rellenamos nuestras mitades de calabaza que nos habían quedado vacías y con esta magia las mandamos al horno unos 5 minutos más aproximadamente. Y bueno, de ahí ya cuando te queda el queso bien gratinado, el plato está terminado. Te recomiendo que pruebes esta receta sí o sí, porque te juro, amigue, que no falla. Queda tremenda. Espero que lo hayan disfrutado y que lo hagan en sus casas sin temor. Y me cuenten qué les pareció. Un beso muy grande. Nos vemos en la próxima.